empecemos. Intoxicación aguda por los inhibidores de colinesterasa. Como comenzar, pues como definir qué es la colinesterasa. Entonces, la colinesterasa como tal es la enzima, es lo mismo que decir la enzima acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de degradar la acetilcolina. Entonces, como, bueno, esa parte como lo explicaré en un momento. Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber pues de este tema? Entonces, según pues lo que estaba revisando, está prácticamente en toda parte. Y es como es la intoxicación más común en Colombia. Prácticamente es la intoxicación que todo el mundo que se quiere suicidar, pues usa inhibidores inhibidores de la colinesterasa. Pues es la principal intoxicación que llegan a los servicios de urgencia y es una de las principales causas casi en todo el mundo. En especial, pues en algunos no, porque está prohibido, como Canadá, creo. Bueno, entonces, los inhibidores de la colinesterasa se dividen pues prácticamente en los dos, que son órganos fosforados, que se llaman así por el grupo fosfato que tienen ellos, y los carbamatos, que son derivados pues del ácido carbámico, que esa es la estructura pues de los carbamatos. Eh, pues los más comunes que encontré que no sabía de los órganos fosforados era, por ejemplo, el negubón, que es que es para quitarle las garrapatas al ganado, a los perros, a las gallinas, control de garrapatas, de todo. Y prácticamente como el 84% de las intoxicaciones se van por metrifonato, que es el negubón, clorpirifos, que como nombre comercial se llama Lorsban, el metamidofos, que es como el mata, perdón, yo lo tenía por aquí, bueno, sí, metamidofos. Matarrata y Se llama Guayaquil. camarón, pues como los más comunes que hay. Y pues los mayores intoxicaciones, como el 84%, se dan por estos tres, porque son un resto de medicamentos. Entonces, los más comunes como para tener en cuenta serían como eh, el metrifonato, el clorpirifo y los metamidofos. Y como el carbamato, que es más usado con fines suicidas, es el Aldicar, que, que el nombre comercial, que yo tampoco sabía, era Matarratas Campeón, que es como muy común en toda parte, todo el mundo tiene pues como ese veneno para matar ratas, y lo peor es que no está regulado, pues no está regulado por el INVIMA aquí en Colombia. Bueno, entonces hablando un poco más de la toxicodinamia, pues algo importante de los inhibidores de la colinesterasa es que lo que causan es los carbamatos causan la inhibición de la acetilcolina de forma permanente. Entonces, el cuerpo lo que tiene que hacer es producir más enzima. Entonces, la elimina completamente. ¿Por qué? Porque se une el grupo fosfato, se fosforila a la enzima que está unida con la serina y la inhibe inhibe la enzima. Y cuando se quita uno de los grupos R, se llama envejecimiento y ya no se puede volver atrás, queda inhibida y no se puede recuperar esa enzima. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace es producir más. En cambio, en los carbamatos, esto es un proceso similar, pero es reversible. Entonces, los efectos de los carbamatos son mucho más limitados que lo de los organofosforados.
Eso sí está como claro, ¿no? Sí. Listo. Entonces, por qué es importante saber tanto esto? Porque los organofosforados, como tal, son sustancias que se absorben muy fácilmente por el cuerpo. O sea, los carbamatos son sustancias lipofílicas que atraviesan pues, muchas barreras. Como tal, por ejemplo, atraviesan piel, atraviesan por las mucosas, pulmonar, y algo importante que no hacen los carbamatos es que atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, puede producir daños a nivel pues, central, cosa que no hacen los carbamatos. Es como algo importante de ello. Y como ya, pues, ya hemos dicho, pues los órganos fosforados inhiben la enzima completamente y se demora mucho más tiempo en pasar los efectos que los carbamatos, que se demoran mucho menos. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas pues, de los órganos fosforados y de los carbamatos son muy similares. Pero los carbamatos, como ya hemos dicho, es mucho más prolongado el daño. Y pueden haber un daño a nivel... A ver, espérenme, le explico bien esa parte de acá. Hablando un poco más de toxicocinética, como recordar que los receptores tipo N y pues los nicotínicos y los muscarínicos son los receptores del sistema nervioso parasimpático. Y también están presentes los receptores nicotínicos en la sinapsis del sistema nervioso simpático. ¿Por qué es importante esta parte? Porque al tener receptores nicotínicos y muscarínicos, los efectos en el sistema parasimpático se acentúan mucho más que los efectos del sistema simpático. Entonces, aquí es cuando se produce lo que es el síndrome colinérgico. ¿Sí se acuerdan cuál es el síndrome colinérgico, verdad? ¿O lo explico? Más o Bueno, menos me acuerdo, creo, pero bueno, mejor explícalo. entonces, como tal, las manifestaciones clínicas se pueden dar dependiendo del tiempo. Entonces, si uno se toma, por ejemplo, se toma un frasco de una, los efectos se pueden dar a los pocos minutos o incluso pues a más tardar horas, dependiendo mucho pues digamos de la dosis que se esté tomando la persona. Y eh, este efecto es cuando hay una intoxicación aguda, lo que se acentúan son los efectos parasimpáticos, que son bradicardia, miosis pupilar. Aquí es cuando aparece lo que es la broncorrea, que es como el exceso de moco, pues como en vez de saliva bota lo que es moco. Hay vómito, hay diarrea, hay una incontinencia urinaria, y hay hipotensión por la vasodilatación periférica. Eso se hace cuando hay una intoxicación aguda. Cuando ya se hace, por ejemplo, cuando se hace un efecto ya como un retardado, el miedo de esto es que se dé una neuropatía retardada. Pero antes está lo que es el síndrome intermedio. Se llama síndrome intermedio porque está después de las manifestaciones agudas y antes de lo que es del síndrome de la neuropatía retardada. Entonces, por eso se llama síndrome intermedio. ¿Por qué es importante? Porque lo que afecta son a los músculos del cuello. Bueno, aquí. Afectan los músculos del cuello, los músculos flexores y
también hace un efecto en los músculos respiratorios. Esto es importante porque puede haber una depresión respiratoria. Puede haber una depresión respiratoria y el paciente va a necesitar ventilación mecánica. Por eso es muy importante pues, lo del síndrome intermedio. Y estar muy atentos a la parte respiratoria de todos los pacientes. También puede haber un daño en los nervios craneales motores, principalmente el nervio 3, 4, 6, 7, 9 y 11. Esos son los principales nervios afectados. Y esto se da más o menos entre las 24 y 96 horas siguientes pues, a la intoxicación. Y después de esto se puede dar una neuropatía retardada. ¿Qué es la neuropatía retardada? Es prácticamente la misma debilidad muscular, pero también se incluyen dolores neuropáticos. Y lo característico de la neuropatía retardada es que hay un dolor periférico, distal y bilateral. Entonces, como característico de eso. Carlos, yo tengo una pregunta. Bueno, entonces, Si en teoría los carbamatos no atraviesan la membrana hematoencefálica, en teoría no deberían causar síndrome intermedio, ¿verdad? carbamatos, no deberían, pero O más que sea, todo supuestamente se da es por la hipoxia que se da de la hipotensión que dan los carbamatos, pero como tal no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero se han reportado casos con carbamatos que sí dan un síndrome intermedio. o sea que Sí las hay dos pueden dar reportes de casos, intermedio. pues no es tan común, más o sea, las manifestaciones clínicas de los órganos fosforados se dividen pues como más que todo en las tres, que son las manifestaciones agudas, el síndrome intermedio y la neuropatía retardada. Y los carbamatos más que todo tienen las manifestaciones agudas, que son pues todo lo que es síndrome colinérgico, que afecta más que todo pues que es lo que es vómito, hipotensión, bradicardia, ¿qué más dije? Diarrea. Más que todo, esas son las manifestaciones clínicas de los carbamatos. No hay muchos reportes de síndrome intermedio, pero sí se han reportado casos. Entonces, como, no sé. Ah, listo. Bueno, entonces, sí queda pues como claro lo que es las manifestaciones clínicas de los órganos fosforados y de los carbamatos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, como para aclarar un poco, pues también la parte de las manifestaciones agudas y recordar, por ejemplo, que afecta más que todo a los receptores nicotínicos y muscarínicos. Por eso, pues se acentúa tanto pues, el proceso, pues los efectos parasimpáticos. Y algo como, pues, de una curiosidad es que, por ejemplo, en los niños, al ser pues como más pequeños y en una fase aguda, se pueden presentar más que todo síntomas simpáticos. Entonces, al comienzo de la intoxicación de los niños, es más común tener taquicardia, hipertensión, que como tal los síntomas parasimpáticos. Es como para tenerlo en cuenta. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico de la intoxicación de inhibidores de colinesterasa? Como tal, o sea, no sé si los laboratorios tengan, ¿no? Pero como tal, uno lo hace por la historia clínica, a través de historia clínica y examen físico, pues revisando todo, pues digamos, que sea correspondiente como al síndrome colinérgico.
sea, revisar si tiene vómitos, si está hipotenso, si tiene bradicardia, si son pupilas no reactivas a la luz, que es la miosis. Más que todo es examen físico y historia. Pero también hay exámenes de laboratorio que es para mirar los niveles de colinesterasa sérica. Pues yo no sé si la mayoría de los laboratorios tenga eso, no sé si el San Vicente, de más que sí, pero no es tan común pedir esto. Pero como para tenerlo en cuenta, los valores normales de la colinesterasa es aproximadamente, lo reportan 80 a 120%, como para tenerlo en cuenta. Pero como tal es examen físico y historia clínica. Listo. ¿Qué paraclínicos uno debe mandar y por qué? Mierda, se me cayó. Bueno, como tal, uno debe mandar un hemoleucograma, que no se le niega a nadie, pero como tal en el hemoleucograma se ha visto que se puede haber una leve leucopenia, entonces como para tenerlo en cuenta. También se debería mandar un ionograma, ¿por qué? Porque podría haber hiponatremia, podría haber una hipomagnesemia y una hipopotasemia. No sé por qué, pero puede haber. También es importante pedir un pH y gases arteriales porque puede haber una acidosis metabólica. Enviar también BUN, creatinina, por falla renal, no debido como tal al medicamento, sino por la hipotensión, y como sabemos pues que el riñón es muy sensible a los cambios de volumen, entonces puede haber un daño renal. Entonces, por eso se debería mandar un BUN y creatinina. También se debería mandar lo que es un perfil hepático, por lo mismo, porque como el riñón y el hígado son muy sensibles a los cambios de volumen, puede haber un daño hepático. También glicemia, porque porque se puede encontrar la glicemia elevada. Una radiografía de tórax, más que todo, la radiografía de tórax se debe hacer es para ver si esa respiración que el paciente tiene alterada corresponde tal como a los medicamentos o una broncoaspiración de secreciones. Entonces se debería mandar una radiografía de tórax. Algo importante que no lo dije, pero es súper importante, se debe monitorear muy bien a los pacientes se debe mandar un electrocardiograma porque ellos pueden tener una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular que se puede desarrollar una fibrilación ventricular y pues se muere. Carlos, ¿esa era la arritmia de puntas torcidas? Sí, sí. Es lo que... ¿Por qué se da la taquicardia ventricular? Se da por la bradicardia secundaria pues, al síndrome colinérgico. Y porque se aumenta el QT. Aumenta el QT y el riesgo de eso es que pues, se haya la taquicardia ventricular y por lo tanto se puede dar una fibrilación ventricular y pues ya ahí se muere. Listo. Entonces, como tratamiento, ¿qué se debería hacer en estos pacientes? Lo principal es mirar, paciente estable o paciente inestable. Paciente estable, ¿qué es? Paciente que llega hablando, está tranquilo, pues sí, se intoxicó, pero pues lo llevan a urgencia súper rápido. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos pacientes? Lo primero que llegue. Primero que todo, se debe descontaminar. Paciente que llegue con intoxicación se debe descontaminar. Sobre todo los pacientes que vienen de áreas rurales, los campesinos que vienen pues impregnados con el pesticida en los pantalones, en las manos, en el cabello. Se debe hacer una descontaminación total, desvestir al paciente y lavarlo. Primero que todo, si el paciente está estable y si se puede hacer eso.
y después de esto se debe monitorizar. Por lo mismo, por síndrome colinérgico, por la bradicardia, por la hipotensión, se debe monitorizar a los pacientes. Y si el paciente es inestable, primero que todo se debe pues, estabilizar tanto hemodinámicamente como la función cardiorrespiratoria. Lo dije anteriormente, ellos tienen un riesgo al ser una falla ventilatoria por lo del síndrome intermedio, porque ellos, por la afectación muscular, tanto del cuello como los músculos respiratorios, entonces hay una depresión respiratoria y pueden necesitar una ventilación mecánica. Listo. Entonces, ¿qué se debería hacer lo primero a estos pacientes? Hospitalizar. Hospitalizar, si es por órganos fosforados, mínimo entre 48 y 72 horas, que es lo que más o menos son las horas críticas para aparecer pues todos los síntomas del síndrome colinérgico. Y si es de carbamatos, mínimo se debería tener a los pacientes en 24 a 48 horas. Eso es lo que se debería tener pues, a los pacientes. ¿Qué lo va a matar a los pacientes? ¿Qué es lo primero que lo va a matar a ellos? Pues como ya lo había dicho, la falla ventilatoria. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta en los pacientes. Se debe tener muy presente eso. Listo, entonces ya dije una adecuada descontaminación. Y a estos pacientes, si se les quita la vía aérea, se debe suplementar con líquidos endovenosos. Estas recomendaciones de aquí, estas las saqué de la guía de Siemto, porque eran mucho más recientes, que eran del año 2017. Cambio lo de la CIP, pues es del año 2010. Entonces, lo que recomienda Siemto es 30 miligramos, que es mililitros por kilogramo de solución salina la primera hora, y luego se debe hacer una infusión de mantenimiento preparada con 5 centímetros cúbicos de cloruro de potasio diluidos en 500 centímetros cúbicos de solución salina y pasarlos esos en 24 horas. O sea, pues esto si lo tienen presente, por ejemplo, si el paciente llega y le van a quitar la vía, como tener esta formulita presente ahí, como para tenerla en cuenta. Y siempre estos pacientes que llegan por intento suicida, siempre se debe mandar una valoración por psiquiatría. Siempre se debe hacer una valoración por psiquiatría a ellos. Bueno, entonces, ¿qué fármacos vamos a usar? Depende. ¿Depende de qué? Depende de los síntomas que está teniendo el paciente en ese momento. Si el paciente tiene bradicardia, aumento de la secreciones, que es lo que es la broncorrea, lo que es el exceso de saliva, se debe dar atropina. Si el paciente tiene bradicardia y alteraciones de la secreción, se debe dar atropina. ¿Cuánto? Se debe dar 2 miligramos en los adultos, perdón, vía intravenosa, y se debe evaluar a los pacientes cada 5 minutos y se debe repetir esa dosis hasta llegar a lo que llaman atropinización. ¿Qué es la atropinización? ¿Sí recuerdan qué es la atropinización? ¿No? ¿No es que ya deje de tener síntomas? Como tal, la atropinización es que el paciente no es que no tenga síntomas, pero que se tenga por lo menos la frecuencia cardíaca por encima de 60 y una tensión arterial por encima de 80. Si el paciente alcanza eso, ya dejamos de darle las dosis. Pero pues esas recomendaciones lo da Siemto. Entonces, llega el paciente, se le da intravenoso, atropina intravenosa a dosis de 2 miligramos y se debe evaluar al paciente cada 5 minutos, y si el paciente sigue con los síntomas de la bradicardia, la hipotensión y la alteración de las secreciones, se debe dar otra vez la dosis
cada 5 minutos hasta que el paciente ya tenga la frecuencia cardíaca encima de 60 y la tensión encima de 80. Sí, está claro eso, ¿no? Sí, ¿no? James se salió. Sí, James. ¿Por qué te saliste, James? Lolo, muchachos, no sé, esto explotó. Una pregunta, ¿la presión arterial de 80 es la sistólica o la media? La Las diastólica. históricas. La diastólica encima de 80. Ya, go, sigue. Igual esto sigue grabando. Listo, entonces, si el paciente, ¿no? El paciente presenta convulsiones, tiene alteración del estado de conciencia, se debe dar benzodiazepinas. ¿Cuál? Puede ser diazepam o midazolam. Y las dosis están acá. Diazepam de 5 a 10 miligramos intravenosa cada 10 a 15 minutos sin exceder de 30 miligramos por hora. Y eso se puede repetir cada 4 horas si es necesario. Si no, con esa dosis basta. Una recomendación que daban ellos, por ejemplo, ¿qué son las oximas? No sé si lo recuerdan, las oximas de... Si algún profesor les dijo algo de las oximas. Pues sí, pero no me acuerdo. Es como pues es un reactivador de la colinesterasa. O sea, lo que hace es decidir la colinesterasa. Pero como tal, pues la más común es la pralidoxima. Pero no hay como evidencia científica de que eso sirva. Incluso si los pacientes llegan después de 12 horas, se ha visto que hay pues, que los pacientes responden muy mal a este medicamento y es contraproducente. Entonces, pues no hay como una evidencia fuerte para dar la pralidoxima. Bueno, entonces, si el paciente tiene una taquicardia ventricular polimorfa, que es lo que decíamos, pues las puntas torcidas, se debe administrar sulfato de magnesio, 2 a 4 gramos de ampollas de 1 a 2 ampollas disueltos en 100 mililitros de solución salina, y se debe pasar eso en 1 hora. Si el paciente pues presenta lo que es la taquicardia ventricular. Entonces, taquicardia ventricular, sulfato de magnesio. Listo, entonces, yo ahora les paso, pues digamos, como la parte de ciento de todo esto, porque ellos tienen una parte que es sobre las complicaciones más frecuentes de la intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Yo se los paso porque son muchas complicaciones frecuentes. Pero sobre todo, o sea, lo más importante hasta ahorita son estos medicamentos que ya les dije. Y controlar siempre pues, los signos vitales y si el paciente pues, entra en falla ventilatoria. Y algo importante, ¿cuándo le doy de alta? ¿Cuándo digo el paciente ya se puede ir a la casa después de todo el manejo? ¿Alguien? Cuando lo haya visto psiquiatra. Sí. O sea, yo le doy el alta después de las 36 horas y está estable, ¿no? Sí, sí está estable y ya lo dio el psiquiatra, pues supongo eso. Bueno, entonces, el paciente se debe dar de alta, pues sí, cuando ya uno lo vea como, pues, por lo menos se lo debe dejar en observación y se debe vigilar hasta que cumpla las 48 horas, que eso es más o menos el tiempo de 48 a 72 horas que se presenta lo que es el síndrome intermedio. Entonces, como tener en cuenta eso y no mandarlos a los pacientes pues antes. Entonces, ya el paciente asintomático que ya haya cumplido mínimo las 48 horas, que tenga los signos vitales estables, sea capaz de caminar y de recibir alimentos. Eso es como los criterios para dar el alta. Y cuándo se debe hacer el seguimiento de los pacientes.
mínimo a las 2 semanas siguientes. También para revisar, pues, como tal, el compromiso motor. Y si ya uno, digamos, si uno a las 2 semanas mira que el paciente tiene algún compromiso de los músculos, tanto distales, que se daría por la neuropatía, se debe pues mandar a fisioterapia, se debe mandar como ejercicios con ellos para poder mejorar pues su calidad de vida. Más que todo es eso, tener en cuenta eso. A las 2 semanas se debe revisar todo lo que sea neuropatía. ¿Cómo era que se llamaba? Neuropatía. ¿Retardada? Bueno, sí, eso, neuropatía retardada se debe revisar por lo menos a las 2 semanas. Y eso sería todo. Bueno, ¿paro la grabación o hablamos un poquito si alguien No sé, quiere agregar algo? pues no sé si alguien quiere decir algo, falta Pues, a ver, complementar alguna yo cosa en la tengo por ahí unos apuntes de las diferencias entre carbamatos y organofosforados. Si quieren las digo. pues, sí. Por ejemplo, yo tengo que los carbamatos, por ejemplo, son medicinales. Los organofosforados no hay medicinales. O sea, dentro de los carbamatos hay algunos que se usan como, pues, como Sí, medicinas para animales o para humanos. No sé si estarán aprobados, pero sí hay. Y órganos fosforados, pues no existen como una medicina como tal con ese compuesto. El otro que tengo, que es que los carbamatos no prolongan el QT, mientras que los organofosforados sí. Los carbamatos tienen un pico de acción más agudo, que es como los 30 minutos, y los organofosforados es como un poco más retardado, como hasta las 6 horas. Los carbamatos, ¿qué? Algo que me faltó decir es, por ejemplo, ojo con las personas que tienen sobrepeso, porque los tóxicos, más que todo de los órganos fosforados, se puede, como decir, se pueden meter en la grasa de ellos. Entonces hay una liberación más prolongada pues de los órganos fosforados. Entonces se puede extender ese periodo incluso pues como al doble. Ya eso. Sí, digamos. Sí. Que los carbamatos no atraviesan la barrera hematoencefálica, los organofosforados sí, y que los carbamatos hacen pues inhibición reversible y los organofosforados irreversible desde la colinesterasa. Pero eso sí lo dije. Sí, pero pues no sé, pues lo tenía aquí, lo estaba leyendo en forma de lista. No sé si dijiste o no me acuerdo si te escuché que les sirve el carbón activado. Pues a ellos sí les sirve. Pero sirve en las primeras Sí, horas. solamente en las primeras horas, exacto. Y como tal, o sea, según lo que me leí de Siento, no está como decir, tan probado. No está tan probado el carbón activado. Sí, Entonces, no sé. no sé. Según Si mi lo dices, profesor de tóxico, dijo que, pues, aunque no esté tan probado, uno debería arriesgarse, pero ahí no sé. y también, por ejemplo, lo del lavado gástrico, que eso debería ser solamente en la primera hora, pero tampoco está pues, tan probado eso. Y yo aquí tengo una cosa que como para hacer el seguimiento del síndrome intermedio se podía medir la enzima de amilasa. No sé si sepas de eso. Pues yo tengo aquí que si la amilasa es mayor a 350, es más probable que el paciente le dé un síndrome intermedio. No, pero pues lo podemos poner. Pero, pues igual tampoco tengo una fuente muy fiable, es mis apuntes, pero además que lo dijo el profesor por ahí y lo copié. A nosotros el profe nos dijo de la amilasa, era que si era más de 360 lo tenías que remitir. Así Ya. como si el QT corregido era más de 500 milisegundos, también lo tenías que remitir porque te iba a hacer una taquicardia ventricular. Sí. Pues en lo de siempre también están como los criterios de remisión a tercer nivel. Si quieren ahora, pues ahorita los pongo. Pues y si algo los pones y nos mandas las diapositivas ya con los criterios. No son muchos, son como 5.
convulsiones o broncoaspiración, deterioro hemodinámico, arritmia o electrocardiograma con QT mayor a 500 milisegundos, necesidad de reanimación cerebrocardiopulmonar, signos de síndrome intermedio e hipoxemia progresiva con saturación menor a 93. Y la amilasa, lo que es lo de la amilasa mayor a 360. O sea, prácticamente si llega un paciente de esos al pueblo, simplemente toca ver que no se muera a la primera hora y mandarlo. Estabilizado, ¿no? Pues la mayoría se muere. Bueno, aunque algunos los cogen muy recientes, se supone que ahí tienen muy buen pronóstico si les quitas al menos el 80% en el lavado gástrico. Pues a nosotros el profesor literal nos dijo que si llegaban después de una hora, como el 50% se morían así. Ah, sí. Pero digo, o sea, no sé si el profesor lo dijo, pero creo que la mayoría de los que se suicidan como son jóvenes y pues algunos los cogen ahí mismo, o sea, no han pasado tantas horas. Sí, pues. Aunque pues si se intoxica un campesino, pues eso es más complicado, creo. También en tiempo había algo, pero no sé, yo creo que sí es importante como decirlo, que los carbamatos son la causa más común en las zonas urbanas, mientras que los organofosforados lo son más que todo en las zonas urbano-marginales y rurales. No sé qué tan cierto sea eso, pero... No, sí, eso no lo dijo el profesor eso también. no lo dijo el Es profe. que los organofosforados se encuentran más en lo que es insecticidas y vainas así para cultivos. Entonces, normal que esté más en la zona rural. En cambio, el carbamato sí es lo que decía, el matarratas, ese campeón o venenos. Pues, entonces, por eso es más común en zonas urbanas. Pues sí, tiene sentido. Había una cosa, o sea, yo me acuerdo que el síndrome anticolinérgico se parecía a otro síndrome y lo único que se diferenciaba era la presencia no de peristaltismo. Era, creo que el por opioides, ¿no era? Sí, o sea que el anticolinérgico sí tiene peristaltismo y el de opioides no, ¿verdad? El de los opioides está disminuido o está ausente, entonces no hay diarrea, entonces no habría diarrea. Ah, sí, entonces ahí está la pista. Yo creo que esa puede ser una pregunta del parcial. Porque Fijo. si hay, pues, si hay Parcial, sí va a haber parcial. Hey, Will, hay que prepararse. no cancelan el semestre. Nunca se sabe. A menos que lo hagan virtual. Como anteriormente. Que no. Pero el semestre anterior sí lo habían hecho así como todo, ¿no? Yo creo que si sigue así, me imagino que ellos han de decir, pues hagámoslo como lo estábamos haciendo. Uy, no, qué mierda. Que al final todo, ok. Uy, es mucho heavy. Quién sabe. Algo más. Pues yo no creo que lo vayan a hacer virtual. Ese profesor se nota que no. No, yo tampoco creo. O sea, lo más probable es que si sigue así, al final ya lo haga pues un solo parcial y listo. Bueno, dicen que nadie pierde noveno. Algo más que falte. Decían que nadie perdía el primer parcial de gastro, pero mira. A ver, es que justo nos tocó coordinadora nueva esa ocasión. ¿Falta algo más? ¿Quieres decir algo más? Pues Pues yo en los apuntes tengo. A ver qué les digo. Que al paciente hay que ponerle máscara de oxígeno de no reanimación, pero en cúbito lateral. No recuerdo por qué. De eso sí no lo miré. Yo lo que leí era que siempre, desde que llega, toca mirar pues la respiración del paciente. Y si ya el paciente, digamos, está entrando como en la alteración del estado de conciencia con un Glasgow menor de 8, intubar. Eso lo dice siempre, pues en el librito. El profe sí nos dijo que como esos pacientes
Pues apenas, si tú, pues si no lo quieres intubar todavía, le ponen máscara de no revelación, pues si no te dan criterios para intubar. También nos contó una anécdota extraña que era que llegó un paciente intoxicado por eso, pero nada, que le encontraba el foco y era que se había puesto como un enema de esa mierda. LOL, Vale. esas historias de toxicólogos son las mejores. ¿Cuál la debes lavar con agua bicarbonatada? Que Eso si es capaz, para bañarle toca con bañarle con agua bicarbonatada. que si es capaz de sentarse solo no tiene síndrome intermedio. Y en cambio, si no se puede sentar, hay que revisarle los pares craneales a ver. Eh, ¿Qué más? Yo creo que ya será todo. Entonces ya dejo de grabar. Sí, ya. Listo, pues.